Para esta primera experiencia, lo que vamos a utilizar es una esponja de aluminio. La vamos a separar y vamos a utilizar una pila de 9 voltios. Lo que vamos a hacer es acercar esta pila suavemente a la esponja de aluminio hasta que toque las dos terminales contra la esponja. Vemos que inmediatamente pasa una corriente eléctrica a través de la esponja y esta entra en combustión. Y lo que sucede es que la corriente eléctrica es tan intensa para el diámetro que tiene cada una de las hebras de nuestra esponja de aluminio que no soporta el calor, no soporta la temperatura que levanta y entonces entra en combustión. Al estar en contacto con el oxígeno, tener la temperatura y tener el combustible necesario, vemos que tenemos todo para que se produzca esta reacción de combustión. A este fenómeno lo conocemos como efecto Joule. Y muchas veces es un efecto deseable. Nosotros aprovechamos el efecto Joule, por ejemplo, para calentar comida, para calentar agua, en el caso de un horno eléctrico, y muchas veces el efecto Joule es indeseable. Nosotros tratamos de evitarlo porque el efecto Joule genera pérdidas de energía por efecto del calor y, por ejemplo, cuando tocamos un aparato eléctrico y vemos que este calienta, vemos que es necesario refrigerarlo, enfriarlo para que no se dañen sus componentes y además evitar pérdidas de energía. Una manera de evitar todo esto es utilizar superconductores o conductores mejores de corriente que lo que hacen es evitar las pérdidas por efecto Joule debido a que los electrones no friccionan tanto con los iones dentro del material que conduce la corriente. Hay algunos conceptos que me gustaría repasar rápidamente, como por ejemplo el de intensidad de corriente, y a veces lo encontramos como I minúscula, a veces como I mayúscula, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es el concepto de intensidad de corriente? Entonces vamos a considerar que tenemos un trozo de conductor, un trozo de cable, por el cual está circulando esta corriente eléctrica. Y lo que tenemos que pensar es que son diversas cargas Q que están siendo aceleradas hacia allá, pero van chocando contra los iones dentro del conductor y por lo tanto a medida que van acelerando también van frenando. En definitiva terminan yendo a una velocidad constante, una velocidad de arrastre conocida, ¿sí?, por el conductor. Por eso se suele representar esa velocidad que se puede calcular además. No lo vamos a hacer aquí, pero se podría. Y esto es producto de el campo eléctrico que se establece aquí adentro. Nosotros podemos pensar que dentro del conductor hay un campo eléctrico que lo que está haciendo es realizar una fuerza sobre cada una de las cargas. Cuando si nosotros graficáramos la velocidad en función del tiempo, veríamos que hace como una especie de vaivén la velocidad, dando como resultado una velocidad de arrastre que sería constante. Ahora, la intensidad de corriente la definimos como la variación de esa cantidad de cargas por unidad de tiempo, es decir, delta Q sobre delta T. A delta Q nosotros lo medimos en coulombs, la carga la medimos en coulombs y el tiempo en segundos. Y a ese cociente entre coulombs por segundo es lo que nosotros llamamos ampere.
¿sí? Esta ecuación es importante, nos dice cómo calcular la intensidad si sabemos la cantidad de cargas que pasan y el tiempo que demoran esas cargas en pasar. Pero además también podemos despejar de acá, si nosotros sabemos la intensidad, que es lo más común, si nosotros conocemos este valor, podemos despejar delta Q pasando delta T a multiplicar. Lo que se suele hacer en los problemas es dar una intensidad conocida y se suele preguntar cuánta carga pasa en determinada cantidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, cuánta carga pasa por un conductor que transporta una corriente de 1 ampere al cabo de 1 minuto. Y bueno, lo que hacemos es pasar el tiempo a segundos, ¿sí? Pasamos multiplicando por la intensidad en amperes y eso nos da la carga en coulombs. Esos son los ejercicios típicos que solemos hacer los primeros años de bachillerato. Otro concepto que me interesa repasar aprovechando este diagrama es el concepto de resistencia eléctrica. Y lo que tenemos que pensar acerca de la resistencia es como una oposición que presenta un material a que pase la corriente por ahí. Aquí, viendo estas cargas, se puede entender fácilmente que a mayor resistencia lo que está pasando es que esas cargas encuentran mayor oposición a pasar libremente por el conductor. Y esto es debido a las propiedades del material, la composición del material que estamos utilizando como conductor. Y cuando este no es muy buen conductor, lo que tiene es muchos iones que interactúan con esas cargas y por lo tanto chocan mucho. Entonces esas cargas encuentran una gran dificultad para pasar a través de ese conductor. Por otro lado, los buenos conductores, los materiales que se utilizan generalmente para conducir la electricidad, como por ejemplo los metales, el cobre, pueden pensar también en la plata, el oro, que son muy buenos conductores, son excelentes conductores de la corriente. Lo que presentan es una muy baja oposición a que pase la corriente eléctrica. Ahora, ¿de qué parámetros puede depender? Bueno, en primer lugar, la composición que tenga ese material está representado por una constante que se llama resistividad y se representa con la letra griega ρ. ¿Sí? Ρ es la resistividad y depende del material. Cuanto mejor conductor sea el material, más baja va a ser su resistividad. Pero hay otros factores también, otros parámetros que también inciden en la resistencia. Cuanto mayor es la longitud L del conductor, entonces las cargas van a tener que atravesar una distancia mucho más grande y por lo tanto esto hace que la resistencia aumente mucho. Al doble de longitud, el doble de resistencia que va a encontrar el material, por lo tanto es directamente proporcional a L. Y otro parámetro que podemos ver acá es el área o sección transversal A. Es decir, cuanto más ancho sea el diámetro del cable, cuanto más grande sea la sección transversal, las cargas van a tener más espacio para pasar. Entonces, a mayor sección transversal, a mayor área, va a ser menor la resistencia. Por lo tanto, no va multiplicando, sino que el área va dividiendo, es inversamente proporcional. ¿Sí? Y con esta ecuación que tenemos acá, nosotros podemos encontrar la resistencia eléctrica de un material. La resistencia se suele medir en ohmios, en honor a George Simon Ohm, y vemos que se puede calcular la resistencia eléctrica de un material si conocemos de qué está hecho, si conocemos su longitud y si conocemos la sección transversal o área. Al principio del video veíamos cómo las hebras de la esponja de aluminio se prendían fuego, y eso es porque más allá de la composición que tengan o la longitud, el área, al tener un valor muy pequeño en la sección transversal, hace que la resistencia eléctrica sea muy alta. Entonces, al presentar mucha oposición a que pase la corriente, al presentar una alta resistencia eléctrica, ¿sí?, la corriente intenta pasar por ahí y calienta mucho el material.
y bueno, al calentar muchísimo y tener un diámetro muy pequeño, inmediatamente se prende fuego, entra en combustión. Además de la definición que acabamos de ver de resistencia eléctrica, como función de otros parámetros como la resistividad o la longitud o la sección transversal, hay una manera más experimental o procedimental de definir la resistencia eléctrica, que tiene que ver con lo siguiente. Imaginemos un material acá, material cualquiera, al cual a mí me interesa medir la resistencia eléctrica. Yo no puedo determinar ni su longitud, ni la sección transversal, ni mucho menos la resistividad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para definir la resistencia eléctrica en este material? Bueno, imaginemos que yo mido con un voltímetro el voltaje entre estos dos extremos, A y B, voltaje entre A y B, y mido además la intensidad de corriente que está pasando por aquí, y tomo el cociente entre el voltaje y la intensidad. A ese cociente entre el voltaje y la intensidad es lo que nosotros denominamos resistencia eléctrica R, ¿sí? Y también medimos la resistencia como voltios sobre amper, y esto es ohmios. Esta definición más procedimental de la resistencia eléctrica a veces lo solemos encontrar como la ley de Ohm, pero en realidad esto no es la ley de Ohm, sino que es la definición matemática u operacional de la resistencia eléctrica a partir del valor de voltaje y de la intensidad. Generalmente lo vemos escrito así: voltaje sobre intensidad es igual a resistencia.